nuevamente a nuestros amigos, nuestros hermanos a través de las redes sociales o del Facebook Live. Está una bendición poder acercarnos a cada uno de ustedes y a cada persona que nos sigue. Bueno, abra su Biblia en Mateo capítulo 7, 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Padre, gracias te damos una vez más por poder nosotros acercarnos a tu palabra, Señor, y a la misma vez ser instruidos por medio de ella. Ayúdanos a que podamos nosotros considerar o aprender de la forma correcta lo que es juzgar o lo que significa juzgar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no dar un veredicto y a no tomar un lugar que solamente te corresponde a ti. Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer para lo cual fue enviada esta mañana. Que nosotros, Señor, al recibirla, podamos recibirla con una mente y un corazón abierto para ponerla por obra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 es parte de un sermón. Todo ese sermón más largo que Jesús ha predicado y dio inicio en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Se le conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y este sermón fue exclusivamente para los discípulos de Jesús, no fue para toda la gente en general, fue para los discípulos de Jesús. Y es muy interesante que en este momento preciso de la predicación del Señor, Él introduce el tema del enjuiciamiento, enjuiciar a los demás. ¿Se ha dado cuenta con qué facilidad nosotros juzgamos? ¿Verdad que sí? Porque es cierto, todos nosotros, sin excepción alguna, y se lo voy a probar dentro de un momento. El problema no está en el juzgar, el problema está cuando no entendemos lo que significa esta palabra juzgar en el Nuevo Testamento. Porque si lo podemos juzgar, nosotros a veces tomamos el papel de jueces y con mucha facilidad podemos dar un veredicto culpable, carnal, espiritual, malo, bueno. ¿Con qué facilidad nosotros emitimos un juicio? Pero no es lo que Jesús está enseñando aquí. Por eso yo consideré compartir con ustedes, a ver, más que predicar, enseñar posiblemente, o una especie de las dos, porque es tan importante que nosotros podamos entender verdaderamente un tema tan importante como este, porque los padres constantemente están juzgando a los hijos. Los hijos constantemente a veces juzgan a sus padres. Una iglesia juzga a veces a sus pastores, a sus líderes que los instruyen. Los empleadores juzgan a los empleados. Los empleados juzgan a sus jefes. Una serie que se lleva al matrimonio, se lleva a diferentes áreas de la vida, pero hay que necesitamos entender. El solo hecho de comprometernos nosotros en nuestra fe con el Señor, hasta cierto punto nos va a llevar también con esa misma tentación de creernos o más espirituales que otros que consideramos que no tienen el mismo compromiso con Dios de lo que hemos adquirido nosotros. Inconscientemente podemos ni simplemente visualizar algo, considerarlo desde nuestra perspectiva, y entonces caer en la conclusión de que esa persona no está haciendo las cosas que debería hacer de acuerdo a lo que nosotros apreciamos o nosotros podamos juzgar. Qué interesante es, porque esto es muy interesante, que la gente moral y religiosa
se esfuerza por eludir la práctica de ciertos pecados, pero la mayoría de las veces tiene pecados ocultos. Y es muy fácil señalar una debilidad que yo no tengo y de alguna manera poder tener el dedo acusador porque el otro sí la tiene. Y qué fácil es ser condescendiente con aquel que tiene una falla que yo también tengo. Y entonces, no juzgue. ¿Para qué juzga? ¿Para qué señala? Porque como es la misma situación que yo tengo, de alguna forma al señalar a alguien más es como que me estuvieran señalando a mí. Pero, ¿qué quiso decir Jesús verdaderamente con no juzguéis cuando no se juzgamos? Esta es la pregunta del millón, porque el problema está que cuando nosotros emitamos un juicio, y ese juicio sea para degradar, para avergonzar, ese juicio sea para condenar a otro, nosotros vamos a caer sin darnos cuenta en la arrogancia de confiar en nuestra propia justicia o la descalificación para otras personas por el juicio que nosotros emitimos. Ahora, es muy importante entender que nosotros constantemente estamos juzgando cosas. Ahora, la palabra juzgar en realidad significa evaluar. Pero nosotros al juzgar decimos, este es bueno, este es malo. Oh, mira la apariencia de ese tipo, cuidado, agarre su bolsa porque ahorita se la van a llevar. O tenga cuidado con esto. Porque, y juzgamos con mucha facilidad los motivos de las personas, las palabras de las personas, las actitudes de las personas, la apariencia de las personas. Con qué facilidad se juzga. Pero constantemente se dice, no, yo no soy así. Constantemente lo hacemos. Cuando yo voy manejando en una carrera, en una calle, en una intersección y llego a cierta parte de la intersección, juzgo si es seguro seguir manejando, pero veo a la derecha, veo a la izquierda y entonces yo cruzo. Yo estoy evaluando lo que encuentro en mi camino. El empleador, los empleadores miran a los trabajadores, que somos nosotros, estamos haciendo nuestro trabajo y ellos nos están evaluando, nos están juzgando. Juzgan nuestro trabajo y en base a la evaluación que ellos hacen, ellos consideran que alguien necesita un ascenso de trabajo, que alguien necesita un aumento de sueldo o que alguien merece ser despedido. Los maestros en la escuela juzgan el desempleo de los alumnos en base a ¿qué? A los exámenes. Y en base a los exámenes ellos evalúan al alumno y le dan una calificación al alumno. Los pastores tienen que juzgar, no tanto por la condición, por cómo se presentan las personas, sino por la conducta de las personas para poder mantener el orden y la santidad de una congregación. Y cuando algo se salga de ese orden, cuando algo atente contra la unidad de esa iglesia, los pastores tienen que poder discernir para poder ver entre las ovejas verdaderas y entre los lobos rapaces que quieren entrar a una congregación a hacer daño, porque constantemente nosotros estamos juzgando, que quiere decir la palabra evaluar. Entonces, este mensaje, porque a veces pensamos, no, es que juzgar es pecado, porque eso no está bien. Ahora, como me emocioné y empecé primero así, voy a hablar el tema para que no se me olvide. ¿Quién te nombró juez sobre las personas? ¿Quién te nombró juez sobre las personas? ¿Quién nos dijo a nosotros que nosotros podemos juzgar para discriminar, para herir, para ofender, para avergonzar y para señalar ciertas cosas que no nos corresponden a nosotros? Ahora, hay algo que el Señor sí que nosotros podemos hacer. Ahora, cuando hablamos de este tema de juzgar, se recuerda, a través de la Biblia, del Nuevo Testamento, usted va a encontrar que en muchas ocasiones Jesús previene, habla a sus discípulos y les dice, no sean como los fariseos, hipócritas, porque ellos hacen esto, no sean como los, y mencionan nombres. Si fuera pecado hacerlo, Jesús no lo haría. ¿Verdad que sí? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está evaluando una conducta. Una conducta. Les voy a poner este ejemplo para que seamos personales, no de pronto no nada tenga que ver con ustedes. Yo fui evangelista por muchos años. Y digo, fui evangelista. Mi ministerio es netamente pastoral de ciertos años para acá, por lo que yo he sentido en mi corazón, por lo que Dios me ha llamado a hacer. Como evangelista yo visité muchísimas congregaciones, tanto a nivel local como fuera del país. Y conozco muchísimos pastores. En ese conocer muchos pastores yo me di cuenta, no porque yo anduviera investigando, sino porque yo era un invitado.
Y en algunas ocasiones el invitado lo pasan a una oficina y, como dicen, sin querer queriendo, uno oye la conversación porque es casi enfrente de uno y uno ve el trato de un pastor hacia su gente. Uno ve en muchas ocasiones en diferentes iglesias. Y entonces yo observaba y yo evaluaba desde esa perspectiva, y en mi mente siempre dije, si algún día Dios me llama al pastorado, yo no quiero tratar a la gente como esa persona la trata. Yo no lo estaba juzgando para degradarlo. Yo no estaba diciéndole a los miembros, venga por acá, no obedezcan. A ver qué llamado tiene. Ese hombre no es un hombre de Dios. Eso hubiera sido un pecado. Pero yo lo evalué, lo juzgué desde mi perspectiva, que la palabra evaluar, y lo juzgué desde esa perspectiva, y yo juzgué una conducta, una actitud. Yo dije, esa cosa yo no lo quiero practicar. Eso es lo que Jesús está diciendo, porque está hablando y se relaciona entre nosotros como hermanos en la fe, y a la misma vez se lleva una aplicación a las personas de afuera. Pero sobre todas las cosas dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el mismo juicio que nosotros medimos nos van a medir a nosotros. Ahora, el propósito del Señor de este tipo de juicio es la intención de condenar con un espíritu de censura, con un juicio áspero, con un juicio sin misericordia y sin amor, y mirar de una manera desfavorable el carácter o las acciones de otras personas. Bueno, quiero hacer entonces así rápidamente 4 observaciones muy prácticas, muy sencillas, pero que nos van a enseñar tremendamente lo que significa este tema, porque Jesús lo enseñó en su sermón, el famoso sermón de la montaña o el sermón del monte, porque es para sus discípulos, es para nosotros. 4 observaciones. Antes de eso, hay un versículo paralelo que va de la mano, Lucas 6:37, con este versículo de no juzgar. Lucas 6:37 nos ayuda a comprender la intención de Jesús, porque reprueba la actitud condenatoria y pone en relieve en su lugar la necesidad de perdonar. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y entonces seréis perdonados. 4 observaciones acerca de juzgar a los demás. Número 1, el malentendido. Este es el malentendido. El malentendido es quien te nombró para ser juez sobre los demás. Ahora, cuando Jesús dice no juzguéis para no ser juzgados, no nos está prohibiendo evaluar a las personas. Ahora, pero evaluarlos de una manera justa. Él estaba diciendo que el estándar que nosotros usamos para otros se va a aplicar a nosotros mismos. Entonces, como les ponía yo ese ejemplo, yo había visto algunas actitudes de ciertos pastores como evangelistas. Yo no me puse a hablar con los demás, sería un chisme, sería división, sería hablar contra la ética ministerial de otro pastor, entonces de otro ministro. Entonces yo miré el trato de ciertas personas y yo dije, bueno, si el día de mañana es la voluntad de Dios darme una congregación, yo no quiero tener ese trato para las personas. Entonces, eso de alguna manera fue el juzgar, una evaluación de una conducta de lo que yo no quería hacer. El término para juzgar en la Biblia que Jesús está haciendo significa básicamente separar, hacer distinción entre 2 o más alternativas. Eso significa juzgar, separar o hacer distinción entre 2 o más alternativas, decidir o determinar, o llegar a una conclusión. De una manera práctica y sencilla, juzgar no significa condenar, significa evaluar. En términos muy prácticos, es el proceso mental por medio del cual uno llega a darse cuenta de diferencias o similitudes que contempla. Ahora, sinceramente, este es el malentendido. El malentendido es que de alguna forma nosotros, el ser humano, juzga, y a veces desgraciadamente en la iglesia se juzga de esta manera, y nos ponemos en un papel de jueces, y ese no es el papel de lo que Jesús dijo, sobre todo entre hermanos. Es muy fácil juzgar las palabras de alguien. Es muy fácil juzgar las motivaciones de, pues
cómo no, si lo hacen porque esto es lo que están buscando. Y es muy fácil entonces emitir un juicio que no edifica, que avergüenza, que humilla, que desprecia. Y eso no es lo que Jesús quiere. Nosotros podemos evaluar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque más adelante dice que el árbol se conoce por sus frutos. Uno llega a un árbol de manzanas y mira las manzanas durando, son manzanas. ¿Qué más puede ser, verdad? Hacemos una evaluación, ese es nuestro juicio de que este árbol es un árbol porque lo vemos los frutos. Y en base a los frutos, nosotros no decimos que es un árbol malo, puede ser nos dio fruto, pero no divulgamos a la hora de juzgar de una persona de una manera malintencionada. Eso es lo que Jesús quiere por nosotros. El malentendido es tomar el lugar del juez y entonces juzgar las actitudes de las personas, pero con el propósito de degradarlas, con el propósito de ofenderles, con el propósito de menospreciarles y considerarnos, después de todo, que no somos tan malos como lo son ellos. Caer en una comparación que no edifica para nada. El malentendido entonces es: ¿quién te puso como juez? Puedes evaluar algunas cosas, pero el evaluarlas no te lleva a tomar el lugar de Dios, como para considerar que alguien es malo o es bueno, o alguien es carnal o alguien es espiritual. Entonces, ese es el malentendido en cuanto al juzgar, a lo que significa la palabra juzgar, que es evaluar. Entonces, como les decía, los empleadores constantemente nos evalúan. En base al desempeño, hay que darle un aumento a ella, a él, porque es un buen trabajador. Al otro hay que despedirlo a fin de mes, porque definitivamente no trabaja bien. Hacen una evaluación y en la evaluación que ellos hacen, algunos es justa, algunos no. Tiene un premio o tiene un castigo. En nuestro caso, a la hora de juzgar, nosotros evaluamos ciertas cosas que hay a nuestro alrededor, pero las evaluamos con el propósito de aprender, las evaluamos con el propósito de ayudar. Ese es el cambio que Jesús da en Mateo capítulo 7. El propósito de mirar el aserrín en el ojo de mi hermano o de mi hermana y de ver que tiene algunas situaciones dándole en su vida, pero eso no me da a mí el derecho para hablar de su vida moral, hablar de su vida espiritual, sino el hecho de poder ayudarle. Pero antes de ayudarle tengo que aprender algo acerca de mi propia persona. Entonces, ese es el propósito que Jesús tiene. Ese es lo que vemos el malentendido. ¿Quién te nombró, pues, sobre las demás personas? ¿Qué te lleva a dar un juicio y a mirar a alguien desde reojo, sobre el hombro, y considerarlo que de pronto no vale lo mismo que tú? Si no es la ropa lo que te da valor, no es el trabajo, no es el estatus migratorio, no es el estatus social lo que nos da valor a alguno. Ninguno de nosotros somos mejores que otros por la apariencia física, porque apariencia física puede ser el fariseo moderno que Jesús tuvo que decir: oye, tú por fuera él andas muy arreglado y todo, pero por dentro eres un sepulcro blanqueado, lleno de huesos podridos. Ese tipo de señalamiento lo decía Dios, mirando dentro del corazón del hombre, porque había un deseo de mantener una apariencia muy religiosa, de santificación y de acercamiento a Dios, que en realidad no existía. Pero ese juicio no lo emitió Pedro, ese juicio no lo emitió Juan, ese juicio lo emitió Jesús, para poder hablar de otro y declarar las palabras que él dijo. No la dijo un hombre hacia otro hombre. Y llegaría en un momento dado en ciertas conversaciones, como Pablo le dice hipócrita a Pedro, porque Pedro de repente está con los gentiles y cuando llega al otro grupo de gentiles, entonces se hace para atrás y ya no les habla. Entonces alguien lo tiene que corregir, alguien ve el problema, lo evalúa, dice: hey, está mal. El propósito no era ofenderle, el propósito era que cambiara, ayudarle en una deficiencia que de alguna manera él está mostrando. Esa tiene que ser la forma como nosotros podemos evaluar ciertas cosas a nuestro alrededor, nunca con el propósito de sentirnos superiores o súper espirituales más que el otro, sino para ayudarle a las personas. Porque ¿por qué
ves la paja en el ojo de tu hermano y no miras el 4x4. Esa es una hipérbole, se le llama, una exageración, o un hebraísmo, una exageración para enseñar un principio y decir, usted se imagina un 4x4, usted se imagina un pedazo así grande, wow, y hasta cómico suena, pero es una gran verdad. Entonces, en este término tan bueno que tenemos aquí, el malentendido, ¿quién te nombró juez? Ahora viene el principio. Porque no solamente vamos a hablar de lo malo, ahora viene el principio. La equivocación, ¿quién te nombró juez? El principio. Es más fácil criticar los defectos de otros que mirar los propios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es parte de alguna manera de lo humorístico de esta hipérbole. Es que no podemos ayudar a alguien con la basura o con el aserrín que hay en el ojo de otro mientras nosotros estamos peores. Porque yo estoy evaluándolo a usted, pero mi condición es peor que la suya. Y como mi condición es peor de la suya, de alguna manera yo estoy mirando y entonces yo miro todos los defectos suyos de pronto, pero ignoro todos los míos. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos, porque este espíritu crítico de alguna manera tiene una forma de boomerang. ¿Usted sabe qué es un boomerang? Usted tira algo y se le va a regresar a usted. ¿Por qué? Porque el mismo juicio que tú emites, el mismo estándar del juicio que tú emites, con esa misma medida que tú mides a otro, con esa misma medida va a ser medido. Y entonces eso nos debería de ser, mejor voy a ser un poco más sabio a la hora de emitir ciertos juicios y me voy a reservar mis palabras para mí solo. Voy a mirar ciertas cosas, las voy a evaluar y en base a lo que yo vea, después de todo, yo no quiero actuar de esa manera, yo no quiero tratar a mi familia de esa manera, yo quiero ser un mejor trabajador, no quiero ser de alguna forma de esta manera, de andar escondiéndome en el baño, de andar dando vueltas por todos lados para que el tiempo corre, y entonces estoy corriendo y ya parece como que todavía cuando pasa el tiempo, como que estoy sudando. Y entonces de esta manera hacer como que y hacer mucho ruido para que te oigan que estoy activo y aunque solo esté parado allí, hay mucho, bueno, no le estoy dando tips para que vaya a aprender, pero bueno, en fin, ¿verdad? Ese es el problema, el principio. Es más fácil criticar los errores, los defectos de otros que criticar los nuestros, que señalar los nuestros. Jesús quiere llevar en este momento de su predicación, de la instrucción a sus discípulos, a llevarnos a un momento de la vida. Porque capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 contiene 25 temas para la vida cristiana. Fácil 25 temas. Nos llevaría 5 meses predicar sobre el famoso Sermón del Monte. Y sería lógicamente muy beneficioso para nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos estudiar la Escritura y saber verdaderamente qué consiste la palabra. Porque es muy fácil decir, hermano, y uno tiene que estar viendo a la gente y considerar que porque alguien se comporta como se comporta, emitir un juicio contra esa persona cuando tal vez nosotros somos peores que esa persona. Y eso de ninguna manera nos ayuda. Entonces, mientras nosotros somos inspectores de la basurita que tiene el otro, casi que andamos investigando, andamos observando hasta con lupa lo que otro hace, no nos damos cuenta. Imagínense la aserrín, la basurita en el ojo de otro. Y imagínense toda la madera que traemos nosotros encima para hacer un aserradero. Es una exageración, ¿verdad? Esa no es un hebraísmo, esa es una exageración guatemalteca, para que no se oiga tan mal. Entonces, sinceramente, es práctico, ¿no le parece? ¿Quién te puso como juez? Esa es la equivocación. Pensar que nosotros somos los jueces de los demás. Pero para degradarlos, para ofenderlos, para menospreciarlos, para humillarlos y tener un juicio condenatorio. Cuando el principio detrás de eso es que es más fácil nosotros ver los errores de los demás, los defectos de los demás, las debilidades de los demás, la impuntualidad de los demás, que la propia nuestra. Es más fácil ver todo lo que la gente hace mal en los demás que mirarlo en nosotros mismos. Entonces Jesús quiere que nosotros no emitamos un juicio
Porque con la misma vara que mides, con esa misma vara vas a ser medido. No podemos nosotros jactarnos. Nosotros no podemos tomar el martillo y sonar en la mesa y decir culpable. Solo por lo que observamos a simple vista. Porque nosotros no podemos hablar sobre la motivación de nadie. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces es muy importante juzgar, es evaluar, es aceptable. Pero condenar a los demás y considerarte superior o mejor a ellos es una muestra de orgullo y de soberbia de tu parte. Y eso es lo que nosotros no debemos caer. Yo no sé si usted ha notado, y uno no puede generalizar, que las personas que son más críticas que otras, porque hay muchas personas que son más críticas que otras, no todas. Ustedes no, pero hay otras personas que son más críticas que otras. A veces esas personas que son muy críticas son las que tienen pecados ocultos. Son las que más debilidades tienen. Le voy a poner un ejemplo de David. Muy práctico. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 10. Segunda de Samuel, el profeta Samuel llega con David, el rey. David ya ha matado a Urías. Ya se ha acostado con su esposa, está viviendo en pecado. Primera de Samuel, segunda de Samuel. Pues mira la mirada de la pastora muy penetrante. Segunda de Samuel 12, del 1 al 10. Segunda de Samuel 12, del 1 al 10. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Samuel llega a buscar a David. Natán, gracias pastora, Natán. Estoy pensando en Samuel, ya el viejito ya está en otro lado, pero bueno, Natán, es otro profeta, vamos a ponerlo de esta manera para no sentirme tan mal. Pero bueno, Natán, otro profeta, ese es otro profeta. Natán llega a buscar a David aparentemente con un problema legal. Y entonces dice David, había un hombre rico que lo vino a visitar a alguien, parafraseando la historia. Y había un hombre pobre que tenía una corderita, tenía un animalito, y era como su mascota, era de la familia. Y este hombre, teniendo dinero y teniendo todo, le arrebató a ese animal y lo mató para darle de comer al otro. Y David en ese momento, David ya está en mal, ya cayó en un asesinato, ya cayó en un adulterio, ya trató de cubrir todo su pecado, y como tiene algo escondido, reacciona de una manera, el tal es digno de muerte, 4 veces más tiene que pagar. Y esa declaración se llevó a cabo en las 4 cosas que sus hijos hicieron. Pero ¿a qué me refiero? Que es bien fácil dar un veredicto de lo que otro hace mirando tu condición. Ese hombre eres tú, David. Porque Dios te bendijo tanto, Dios te dio un reinado, pero tú tomaste a la mujer, a Betsabé, la mujer de Urías, tú mataste a ese hombre, esa era la corderita que él cuidaba, y eres tú ese hombre, tú eres digno de muerte, pero ¿sabes qué? No te preocupes, Dios no te va a matar, pero lo que le va a venir encima. Porque qué fácil es condenar. Ese es el propósito de esta mañana, de poder nosotros mirar acerca de emitir un juicio, con mucha facilidad. Tenga cuidado de cómo usted juzga a los demás, porque de esa manera como usted juzga a los demás, usted va a ser juzgado también. Con esa misma medida usted va a ser medido. La medida con que usted va a ser medido, la medida con que nosotros somos medidos, no es comparándonos con los demás, es con Dios y con su justicia. Y contra esa no hay nada que se pueda comparar. Entonces, el propósito del Señor es enseñarnos una verdad. ¿Quién te nombró juez para condenar a la gente, para mandar al infierno, o para decir que ellos no tienen entrada al cielo? No podemos hacerlo. Podemos evaluar una conducta y decir, no me conviene a mí vivir de esa manera. Ahora, yo no lo puedo divulgarlo ya es un pecado. Poner en tela de juicio la integridad de otro por lo que a mí me parece que esta persona está haciendo con algo o con alguien, solo porque se le acercó demasiado. Yo creo como que hay algo. No, usted déjese don de detective, déjalo a un lado, eso no le corresponde a usted. Edifíquese, estudie la palabra, no ande ahí, como dijo como alguien lo dijo, como lo dije yo, ¿okay? Como alguien lo dijo,
Un predicador habló de este versículo y dijo que hay muchos buitres en la iglesia comiendo carroña, comiendo carne muerta, de personas que han caído en pecado y todo andan olfateando y mirando los pecados de todo el mundo, pero no se ven los de ellos. Entonces, cuando uno mira la vida de otros, uno tiene que tener cuidado de las cosas que uno va a decir. Porque uno no puede. Ahora, ya vimos el malentendido. ¿Quién te nombró? Ya vimos el principio. El principio es que es más fácil mirar los defectos de otros que mirar los nuestros. Ahora veamos el peligro, porque no hay que hacerlo. El peligro es el siguiente: yo no soy un juez perfecto, porque yo no puedo ver dentro del corazón de otro. Yo no soy un juez perfecto, porque yo no puedo ver dentro del corazón de otro. Es ilógico que nosotros caigamos o que nosotros juzguemos a los demás ignorando nuestras propias faltas. Jesús dice que somos hipócritas. No dice ahí hipócrita, ve, primero saca la vida que tienes en lugar de poder condenar al otro. Si tú quieres ayudar a alguien, primero tienes que ser transformado tú. Primero tienes que cambiar tú. Y cuando entonces tú estés listo para ayudar a otro, cuando estés listo para ayudar a otro, no vas a tener un dedo acusador, vas a tener una mano amiga, vas a tener un corazón lleno de bondad, lleno de amor, porque a ti también te puede pasar. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Y con qué facilidad se critica, y Jesús dice que somos hipócritas. Eso de ser hipócrita es que representamos un papel de que estamos actuando en lugar de ser reales. Empezamos a condenar, porque podemos evaluar a otras personas. Lo podemos hacer, pero debemos darnos cuenta que nuestra evaluación siempre se limitará al hecho de que nosotros no podemos ver en el interior del corazón de las personas. ¿Dónde dice eso? 1 Samuel 16:7. Samuel, ahora sí es Samuel. Ya no es Natán, ahora sí es Samuel. Ahora se dan cuenta por qué me equivoco. ¿Ya? Bueno, cuando Samuel llega, yo siempre he dicho, cuando es así, llegó con la olla de aceite, no llegó con un bote o algo, llegó con una olla, y en cuanto miró a Eliab dijo, ¡wow! La evaluación de él fue, ¡qué tipazo! Guapo, grandote, guerrero, tiene todo para ser rey. Y ahí va corriendo y Dios le dice, espérate, no, el hombre mira la apariencia exterior, pero yo veo el interior del corazón. La evaluación que estás haciendo es en base a lo que tus ojos aprecian. Pero yo veo el interior del corazón para poder decir que él no tiene lo que se necesita, o él no es el llamado para lo que yo estoy necesitando ahora. Es David. Entonces, el problema está cuando nosotros nos dejamos llevar por la vista, o cuando nosotros nos dejamos llevar por un chisme. Y entonces alguien nos comenta algo que vio o que le parece sospechoso. Y la otra persona ya nos dice que le parece sospechoso, y nos dice que es verdad. Y es fácil ensuciar la integridad y la vida moral de alguien, la ética de alguien, por una falsedad, por una mentira. Y destruir hogares, dividir iglesias, hacer mucho daño con una mentira. Por eso tenemos que tener cuidado sobre lo que es juzgar. ¿Quién te nombró juez sobre las personas? El malentendido, no somos nosotros jueces para condenar, para avergonzar, para denigrar a nadie. Podemos evaluar una conducta, podemos evaluar algunas cosas desde la perspectiva de aprender y de ayudar a los demás. Pero antes de querer ayudar a los demás, nosotros estamos en la posición, en la condición espiritual para poder ayudar a alguien. Porque no hay peor cosa. Es como cuando el gordito da consejos de perder peso. Y todos nos miramos, de verdad, así es como se hace. Sí, usted hágale así. Y se vea, no veo los resultados, le dice el otro en forma sarcástica, ¿no? Porque es bien fácil dar, es como cuando nos enfermamos, ¿no? Todo el mundo es doctor. Todo el mundo te da recetas, y cuando está enfermo te está muriendo en casa, porque no sabe qué tomar. Le está llamando a todo el mundo a que alguien le recete. Ahora, qué interesante, ¿por qué nosotros somos así? ¿Se puede usted a pensar algún día? ¿Por qué nosotros actuamos así?
y criticamos y señalamos fácilmente. ¿Por qué cree usted que pasa? Habría muchas razones que nosotros pensamos. Pero sabe que nuestros hijos, desde pequeños, o nosotros mismos tenemos la respuesta. Cuando usted fue pequeño, el que no se hiciera como niño no verá el medio. Cuando usted fue pequeño y usted hizo algo malo y su papá le preguntó, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué dijo usted? La mayoría de personas. No sé. No sé. ¿Pero por qué lo hiciste, muchacho? No sé. Y para colmo, después usted fue papá. Para los papás. Y su hijo después hizo algo y usted le preguntó, y si fue la cultura americana, no sé. La misma respuesta. Dice Dios a través del profeta Jeremías que engañoso y perverso es el corazón de los hombres más que de cualquier otra cosa. Nosotros no tenemos una razón lógica por qué decir que no sabemos lo que hacemos. El hombre tiene una condición pecaminosa. No la puede entender si Cristo no está, si Dios no está en su corazón. Y mientras no la conoce puede dar muchas excusas por qué hizo lo que hizo. Pero en realidad no entiende por qué lo hizo. Porque somos tan perversos como seres humanos que no conocemos la intención de nuestro propio corazón. Y el único que la conoce es Dios. Entonces, eso dice Jeremías 17, versículo 9. Solo Dios puede. Entonces, si usted no puede conocer su propio corazón, ¿qué lo lleva a pensar a usted que usted puede ver en el corazón de otro? Para señalar sus motivos, sus actitudes, sus palabras o su forma de vivir. Si uno no puede verdaderamente, nuestro juicio va a ser defectuoso. Porque nosotros no podemos. Muchas veces nosotros juzgamos la motivación de la gente. Se lo vuelvo a repetir. Es que esto lo hizo por esto y por aquello, por aquello. O las palabras de la persona. Eso están diciendo porque ya va a ver que de un rato van a empezar a pedir algo. De un rato van a empezar a hacer algo. De un rato van a hacer algo. O la apariencia de las personas. Hay una historia. A mí me gusta leer mucho. Y en estas historias tienen mucho que ver algunos principios, aunque a simple vista no los vemos. 1884. Imagínense cuando pasó esto. 1884 un joven murió. Y uno dice, qué novedad. Muchos han muerto. Millones han muerto. El chiste es de que los padres de este joven que murieron pidieron una cita para hablar en aquel entonces con el presidente de la Universidad de Harvard. Imagínense desde cuándo está la Universidad de Harvard. Nosotros conocemos una de las mejores universidades. Este hombre en aquel 1884 se llamaba Charles Eliot. Este hombre era un presidente, un hombre con el dean de la universidad, un hombre muy culto, muy preparado. Y entonces los padres de este muchacho que murieron llegaron con este hombre, Charles Eliot, el encargado, el presidente de la Universidad de Harvard, y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón. Por la memoria de nuestro hijo, nosotros queremos hacer algo para la universidad. Queremos hacer algo, tener un proyecto, algo. Y entonces este hombre los miró desde que entraron y los miró su forma tan sencilla de vestir. Y él dijo, muy condescendiente, pero de alguna manera los miró así como muy humilde. ¿Qué será bueno que hagamos? Se dijeron entre ellos en ese momento. Entonces este hombre, Charles Eliot, dice, bueno, ustedes pudieran pagar media beca de algún estudiante. Entonces los padres dicen, no. Nosotros estamos pensando en algo más grande. Pues la memoria de nuestros hijos. Estamos pensando en construir un edificio. Y los volvió a mirar y se rió. Dice la historia que se rió. Se rió con cierto sarcasmo y les dijo, pero es que eso es imposible. Porque construir un edificio es extremadamente caro. Esta pareja se fue. Y este Charles Eliot escuchó de ellos tiempo después que es un error señalar por lo como una persona se ve físicamente. Esta familia dieron $26 millones a una universidad pequeña aquí en California. Esta universidad pequeña aquí en California le cambió el nombre a esa universidad por el dinero que ellos ofrendaron y le pusieron el nombre Leland Stanford.
Esta universidad del día de hoy es la Universidad de Stanford. Es una de las más prestigiosas universidades que hay, porque hubo una persona que menospreció por la forma de vestir de otros y ellos querían hacer algo y dijeron, no, un edificio. Y Harvard no se quedó atrás porque es una universidad muy famosa, pero hoy tenemos la Universidad de Stanford porque hubo alguien que no miró una forma humilde o sencilla de vestir, una manera muy práctica de hablar, sino simplemente dijo sí, sin saber tal vez que le iban a tocar 26 millones para una universidad que el día de hoy será una universidad muy prestigiosa. Este es un pequeño ejemplo de muchos que se pueden tomar de la Biblia y de la vida práctica. Qué facilidad nosotros podemos menospreciar a Dios por su apariencia física. Porque no cabe en mi círculo de amigos. Porque no es bilingüe, porque no es estudiado, porque su vocabulario es más rudo, muy áspero, nosotros somos un poco más pulcros, somos más de sociedad, nuestro nivel es un poco más alto y nuestro nivel de amigos tiene que ser. No, en la iglesia primitiva nunca existió eso. Tal es así prueba de ello que Santiago escribe para que los ricos, para que los hermanos no hagan acepción de personas sobre los ricos. Y le digan a un rico bien vestido, ven, siéntate tú aquí en los lugares. Para ti no hay lugar aquí a mis pies. No, Santiago, Dios mismo, rompió todas esas barreras. Pero el día de hoy, desgraciadamente, todavía están. Ustedes no, pero en otros lugares hay un grupo muy selecto de personas y se dividen por grupos. Y cada quien ya tiene su círculo de amigos y los demás no caben en ese círculo. No caben en ese círculo. Entonces, qué cuidado hay que tener para nosotros hacerlo. Porque hay un malentendido. ¿Quién te puso por juez? Hay un principio. Es más fácil ver, señalar, criticar los errores o los defectos de otros, la debilidad de otros, en lugar que las mías. Y hay un principio. Hay un principio, hay un peligro de que yo no puedo, sinceramente, juzgar a otras personas. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. Porque yo no puedo ver el interior del corazón de las personas. Y con mucha facilidad a veces lo hacemos. La cuarta cosa, para ya terminar, la aplicación de lo que estudiamos hoy. Es bien fácil, ¿sí? ¿Verdad que sí? Entonces, es malentendido. ¿Quién te nombró por juez? Nadie te ha nombrado por juez. Es malentendido. En principio, es más fácil ver los errores de otros. El peligro, yo no puedo ver en el interior del corazón de otro. Así que mi juicio va a ser erróneo, equivocado. Y si es motivado por cómo yo me siento en lugar de contra aquella persona, peor todavía. Porque entonces, ¿de qué nos sirve mirar la basura en el ojo de esta persona si nosotros no vamos si nuestra condición es peor que la de esa persona? Eso es una gran verdad. La aplicación. ¿Por qué aplicarlo? ¿Por qué hablarlo hoy en este año 2022? Que ya casi llega a su culminación. Porque todos los días nosotros juzgamos a alguien. Pero desde este día vamos a tener un poco más de cuidado para poder juzgar a las personas, para poder juzgar ciertas cosas que de pronto a nosotros nos parezcan que no están bien, pero que solamente Dios puede entrar en el corazón del hombre y mirar verdaderamente su condición. Que si usted quiere ayudar a su hermano, porque ese es el contexto, ayudar a un hermano en necesidad, que está luchando con algunas áreas de su vida, antes de querer ayudarlo y antes de querer criticarlo, primero vea su fe. Porque pueda que él tenga una basurita y usted tenga una viga, como dice, en su ojo. Pueda que él esté luchando con cosas no tan malas como las que está luchando usted. La aplicación. Mantenga sus ojos claros, despejados. Mantenga sus ojos claros para que pueda ver cómo ayudar a sus hermanas y a sus hermanos a lidiar con sus luchas.
aprenda a mantener sus ojos claros para que usted pueda ayudar a ver cómo ayudar a sus hermanos o hermanas. La principal que Jesús está enseñando es que no debemos juzgar. Su directiva es que saquemos primero la viga que nosotros tenemos antes de poder ayudar a los hermanos. Es importante señalar nuevamente que en esta parte del Sermón del Monte no fue dicha a la población en general, fue predicada. Es un código de conducta para los que son discípulos de Jesús. Ese es un código de conducta. Es una forma como nosotros tenemos que vivir. Por eso la Biblia dice, Pablo en Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradles en amor. Y entonces así cumplamos la ley de Cristo, de llevar las cargas los unos de los otros y poder cumplir con la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ver una necesidad, ver una situación que se está dando, pero primero yo tengo que tener mis ojos claros, despejados de todo juicio, de toda soberbia, de todo orgullo, de toda altivez de corazón, para poder ayudar a alguien que se necesita. Porque si no, yo voy a estar cegado a mi propia realidad y voy a todo el tiempo estar señalando los errores de los demás, porque es más fácil hacerlo que mirar mis propios defectos y errores. Por algo el Señor quiere ayudarnos. Por algo es que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Usted se imagina que venga corriendo alguien, lo que somos padres, que un hijo de nosotros venga y se le meta una astilla, algo en el dedo, y usted lógico, usted quiere ayudar, usted dice, yo no tengo hijos, bueno, que venga alguien a pedir su ayuda para ayudar. Imagínese que si quiere alguien ayudar y usted dice, ¿sabes qué? Yo no puedo, porque tengo mucho ya con tantas astillas que yo tengo mi propia vida. No, nosotros precisamente porque hemos pasado por tanto dolor, y porque Cristo nos ha perdonado, es que nosotros podemos ayudar a alguien en necesidad. Es porque nosotros hemos sido sinceros y honestos con nosotros mismos, de que nosotros somos los que necesitamos primeramente de la ayuda de Dios para vencer ciertas cosas, ciertas debilidades, ciertas flaquezas, ciertos hábitos pecaminosos que todavía tenemos. Para poder nosotros mirar la necesidad del otro hermano, y entonces con una actitud de un hermano en la fe que se interesa de una manera genuina en las necesidades de otros, poder mostrarle a ellos lo que tal vez no han visto y poder ayudarles, porque eso se espera de cada uno de nosotros. Entonces el término juzgar cambia, ¿verdad que sí? Cambia. Te acercas a Mateo 7 y va a cambiar, porque primero tienes que asegurarte de deshacerte de ese 4x4 de santurrón que tienes, de legalista y de religioso que tienes en el ojo, en el corazón más que en el ojo, en tu vista, y que te lleva a considerar que esas personas están mal. Y no solo te lleva a considerarlo, te lleva a divulgarlo, cosa que no te pertenece, que no debe de ser. Entonces nos podemos reír y nos podemos quedar callados de repente al entender lo que Dios está diciendo en su palabra, para poder nosotros entender quién te nombró juez sobre las personas. Dios no lo hizo, nunca fue su intención. Él te designó para que disciernas, para que ayudes a tus hermanas y a tus hermanos, pero primero deja que Dios trate con los tuyos. Primero deja que Dios te ayude con las áreas de tu vida donde luchas antes de señalar a los demás. Aprende a tener un discernimiento y mirar a los demás con amor, como Dios los ve. Porque entonces eso traerá una unidad cada vez más fuerte en la iglesia. Eso traerá que estemos señalándonos menos y que simplemente nos soportemos y nos saludemos por educación, pero no porque nos amamos. Eso va a hacer que digamos Dios le bendiga simplemente por decirlo, porque no lo sentimos. No quisiéramos ni hablar de ciertas personas.
Y eso no es lo que Dios espera de sus hijos y de sus hijas. De los que son discípulos de Él, de los que son el modelo para una sociedad que cada día se llena de pecado, que se dirige a pasos agigantados, una condenación eterna, separada de Dios. Alguien tiene que ser ejemplo. Alguien tiene que vivir de tal manera que la gente busque la ayuda. No porque sea perfecta, pero porque es muy honesta y sincera consigo misma o consigo mismo, para poder reconocer que solo en la misericordia de Dios, con la sabiduría de Dios, puede ayudar a los demás. No juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma medida que mides, con esa misma medida serás medido. Porque miras el aserrín en el ojo de tu hermano, pero no miras la viga que tienes. Hipócrita, dice el Señor. Saca primero lo que hay en tu ojo, en tu vida, y entonces vas a tener la capacidad para ayudar a los demás. Porque de lo contrario, vas a ser soberbio y arrogante y te vas a considerar mejor que los demás. Y tus comentarios no van a restaurar, no van a edificar, van a destruir, van a dividir, van a lastimar. Cuando no hemos sido llamados a eso. Vamos a hacer bien. Recuerden, lo único que yo siempre hago, yo no me disculpo por decir lo que yo digo, cuando lo digo con ética, con respeto y con amor. Pero mi propósito en cada enseñanza, lo que yo comparta, es dejarles un consejo a ustedes. A la larga, ustedes sabrán lo que hacen. Ustedes sabrán si lo ponen por obra, si no lo ponen. A la larga ya no será mi problema, en realidad. Pero yo puedo ver una necesidad que verdaderamente es necesaria en la iglesia, porque con qué facilidad se condena, con qué facilidad se pone en juego la integridad, la moral de una persona, la motivación de una persona, las palabras de una persona, con qué rapidez se puede hacer tanto daño en un juicio que no es uno que edifica, sino es uno que destruye. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener a la hora de evaluar a alguien. No es la apariencia de una persona lo que hace a esa persona. El corazón nadie lo puede ver. Nosotros no podemos, yo no puedo decir por qué usted hace lo que hace, o por qué las palabras que salen de su boca. Yo no puedo dar un juicio, porque yo no soy Dios. Puedo aprender de lo que usted hace, tal vez para no hacerlo yo. O puedo evaluar su vida y mirar que su vida me enseña algo para poder yo imitarle a usted. Esa es una evaluación. Pero se queda conmigo, no se lleva a los demás para dañar la integridad, la moral o la espiritualidad de alguien. De lo contrario, vamos a hacer mucho daño a la obra de Dios. Y vamos a darle lugar a un espíritu de división dentro de nosotros, en lugar de un espíritu de unión o la amistad que debería de haber en nosotros, el compañerismo que debería de haber entre nosotros, o el amor entre hermanos que debería. Y debemos mostrarnos el uno al otro. Después de esta conversación tan amena, vamos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Una buena enseñanza, ¿verdad? No juzguéis. No juzguéis para condenar. Porque podemos perder a la persona y echarle a perder su testimonio. Pero si lo evaluamos, debemos hacer esa mano para ayudarles donde están, ¿verdad? Y restaurar. Siempre teniendo en mente que Dios conoce nuestro corazón y la intención de Dios.